Bueno, y para seguir con las experiencias prácticas de algunas instituciones, nos volcamos nuevamente hacia el campo hospitalario y propiamente para continuar hablando de errores de prescripción, ya que constituyen un gran problema de salud pública a nivel mundial, representando un elevado impacto económico y social que repercute en la seguridad y calidad de vida del paciente, convirtiéndose en la principal causa de eventos adversos prevenibles en los hospitales. En este sentido, nuestra siguiente invitada nos ilustrará sobre la experiencia de una institución de alta complejidad en la prestación de servicios de salud, en torno a la identificación y gestión de los errores de prescripción bajo una perspectiva e idoneidad del tecnólogo en regencia de farmacia. Damos entonces bienvenida con la conferencia de errores de medicación asociados a la prescripción detectados por el regente de farmacia, a cargo de la tecnóloga en regencia de farmacia, Luzmari Morales. Luzmari es regente de farmacia de la Universidad de Antioquia con más de 20 años de experiencia en servicios farmacéuticos de alta complejidad, en central de mezclas parenterales, integrante del grupo de revisión e idoneidad del servicio farmacéutico y farmacia clínica del Hospital Pablo Tobón Uribe. Luzmari, bienvenida. Muy buenos días para todos. Gracias por la presentación a José. Vengo del Hospital Pablo Tobón. Hace 20 años trabajo allá como regente de farmacia. El Hospital Pablo Tobón Uribe, para los que no lo conocen, es un hospital de alta complejidad. Estamos certificados, estamos acreditados y este año cumplimos 52 años. Además, ya nos convertimos también en un hospital universitario. Quiero iniciar esta presentación con esta frase. Todos ustedes se preguntarán, bueno, cuando voy a un servicio farmacéutico, ¿qué es lo que espero? Cuando voy a un hospital, a que me atiendan, ¿qué es lo que espero? Yo creo que alguno de ustedes o alguno de sus familiares en alguna ocasión ha tenido un familiar hospitalizado, ¿verdad? O nosotros mismos. ¿Qué esperamos de esa atención? Todas las entidades prestadoras de salud, de servicios de salud, tienen como objetivo principal recuperar la salud física, emocional, mental de ese paciente. Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo principal. Pero es importante mencionar, y sería irresponsable no hacerlo. Ahora sí me escuchan. Sería irresponsable no mencionar que durante esa atención hospitalaria se pueden presentar errores. Los errores son inherentes a la condición humana. O sea, nunca ninguna personal asistencial va a cometer un error porque quiere, va a cometer un error adrede. Es más, la persona que lo comete ni siquiera se da cuenta. Casi siempre, y en la mayoría de los casos, se da cuenta otra persona. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque tener una revisión es lo que nos hace que esa atención se vuelva segura. En un estudio realizado en los Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que los errores en atención en salud eran la tercera causa de muerte y que entre todos esos errores, los errores de medicación ocupaban el 37%. Bastante para un tipo de error. Los errores de medicación son incidentes prevenibles que nos llevan a una mala utilización del medicamento en cualquiera de sus fases y pueden ser prevenibles. Quise traer esta imagen porque los datos que están relacionados con la seguridad en las instituciones, los eventos adversos, los errores de medicación, casi siempre quedan en una puntica, allí. Y son los más mencionados, los que causan daño, los que salen por las noticias, son los que quedan allí registrados. Pero aquí en esta parte, abajo del iceberg, es donde quedan aquellos que no se registran, que porque consideramos que no fueron de gran importancia, que no le hicieron ningún daño al paciente, pero ¿dónde quedan? O sea,
¿En qué nos basamos? Si sucedieron, si los detectaron, ¿dónde quedaron registrados? Y si no quedan registrados, no existen. Entonces puede que se esté haciendo algún trabajo, pero si no queda registrado, no, o sea, no existe para ninguna institución. Estos fueron casos mencionados, conocidos. No quiero que se centren en el lugar, no quiero que se centren en el, ay, ¿en qué hospital fue o qué institución fue?, sino en el error. Porque los errores se dan y desafortunadamente causan daños muy graves, inclusive la pérdida de la vida. En esta institución se le administró a un paciente de 9 meses una dosis 10 veces más alta de lo permitido para un bebé de 9 meses según su edad y su peso. Esto fue en Colombia. A una paciente se le administró una suspensión oral por vía intravenosa. Eso también le causó la muerte. En una farmacia tenemos una responsabilidad demasiado grande. Se cree pensar, o es el pensar de la mayoría de las personas, no, es entregar un medicamento y ya. No, no es eso. Tenemos una responsabilidad bastante grande. ¿Por qué? Porque allí van pacientes, van usuarios que están confiando en lo que nosotros les entregamos, que confían en lo que, o sea, lo que dice la receta supuestamente. ¿Qué podemos hacer en este caso? El personal asistencial que está entregando este medicamento siempre debe corroborar con la persona que tiene al frente, este es su medicamento, entiende lo que dice la receta, entiende cómo se va a administrar, confírmelo usted mismo antes de que abandone el sitio. Esa es la forma de asegurar que estos errores no se vuelvan a dar. ¿Por qué? Porque en este caso se perdieron la vida de 2 niños a quienes se les administró 2 frascos de tramadol porque pensaban que eran 2 frascos de albendazol. Y si eran, o sea, su forma farmacéutica era muy parecida y su presentación. Este fue uno ya más reciente, desafortunadamente, una niña, una bebé que consultó por una dermatitis, se le administró una dosis demasiado alta de un antihistamínico, también se perdió la vida. Entonces, no solamente es la implicación para esa paciente, para su familia, sino para el personal asistencial, porque trae implicaciones legales. O sea, que no solamente es víctima el que perdió la vida, sino aquel que cometió el error, que a lo mejor lo hizo sin ninguna intención, porque sigo pensándolo, no, ni siquiera se dan cuenta ya luego, muy tarde. La Organización Mundial de la Salud nos invita a que constantemente, y nos reta, a que constantemente estemos buscando estrategias para que haya una seguridad en la medicación, que haya una medicación sin daño. La validación farmacéutica y la revisión de idoneidad ha demostrado ser una estrategia eficaz para detectar esos errores y que no toquen al paciente. La revisión farmacéutica ha evitado 39 errores por cada 1000 estancias y la mitad de esas detecciones de errores se podrían haber convertido en graves, fatales para el paciente. ¿Qué hacemos en este momento en el Hospital Pablo Tobón? Yo recuerdo que hace 20 años cuando yo entré, o sea, hablar de revisión de idoneidad, validación farmacéutica, eso no existía. O sea, ni siquiera nos pasaba por la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Eso fue una estrategia que realizamos y la realizamos los regentes de farmacia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es eso? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? Resulta que todo comienza, ese proceso comienza cuando el médico tratante va a hacer una ronda. Él pasa, hace su ronda a sus pacientes, de ahí se deriva una prescripción de medicamentos. De esa prescripción de medicamentos inicia la revisión de idoneidad. ¿Cómo? A nosotros, después de que el médico hace su ronda, nos migra todas las prescripciones vía electrónica y nos salen todas las prescripciones de medicamentos que tienen los pacientes. ¿Qué hacemos nosotros? Los 7 días de la semana.
día y noche, el 100% de las dosis. Si tenemos 800 pacientes vamos a mirar. Si tenemos 10, vamos a mirar 10. Si el paciente tiene 10 órdenes de medicamentos, vamos a mirar 10. Si el paciente tiene 20 órdenes de medicamentos, vamos a mirar 20. Lo miramos absolutamente todo, uno por uno. ¿Qué vamos a mirar? Las dosis, el medicamento, las interacciones, las duplicidades, los antecedentes alérgicos, las contraindicaciones, los paraclínicos. ¿Por qué miramos paraclínicos? Porque nos interesa saber cómo está el paciente y según la orden que le ordena el médico, según el medicamento, si está dentro del rango normal. Un ejemplo, le mandó un cloruro de potasio y nosotros entramos a mirar paraclínicos y resulta que, o sea, lo tiene normal o lo tiene por encima de lo normal. ¿Qué hacemos nosotros? Llamamos directamente al médico y le preguntamos, o sea, ¿por qué quiere este medicamento si no realmente no lo necesita? Ya él nos dará una explicación. Si nosotros no quedamos afín con esto, recurrimos al químico farmacéutico, quien es el que da la cara al médico, quien es el que discute las dosis y la pertinencia. Entonces, en el servicio farmacéutico del Hospital Pablo Tobón Uribe, revisamos el 100% de las dosis de todos los pacientes que tenemos hospitalizados en el momento. Revisamos el 100% de las dosis prescritas. ¿Qué revisamos de esos medicamentos? Primero, la dosis, que sea la correcta, que esté dentro del rango mínimo y máximo para el paciente. Las interacciones importantes. Las duplicidades, a veces no se presentan antecedentes alérgicos, a veces sí, pero es lo más normal revisar antes de que el medicamento llegue al paciente. Las contraindicaciones de importancia, los paraclínicos, como les estaba diciendo, los paraclínicos, le tenemos acceso a los paraclínicos porque si mandan un medicamento en que el paciente tiene normal los niveles, nosotros entramos a mirar por qué están mandando este medicamento. Simplemente no es mirarlo y mandarlo, sino que preguntarnos por qué lo están enviando. También revisamos las mezclas de electrolitos, las de sedaciones, las de analgesia, absolutamente todos los medicamentos que tenga el paciente. Inclusive estamos en capacidad de hacer cálculos farmacéuticos para que la terapia dure las 24 horas según el peso del paciente y según la edad del paciente. Y también tenemos en cuenta los accesos vasculares, que son muy importantes para nosotros porque ya sabemos que cualquier medicamento no puede ir por cualquier acceso vascular. Pueden unos ir por periférico, otros por central. Luego de que nosotros hacemos toda esta revisión, se generan órdenes de medicamentos para verificar. Según las intervenciones que hayamos encontrado, porque encontremos algo que no está correcto, que está mal, ya lo dirigimos al químico farmacéutico, que es el que se dirige directamente a los médicos, a la enfermera o nosotros al médico directamente o a la enfermera si es en caso de reprogramar dosis, si es en caso de alergias o si es en caso de discutir medicamentos o dosis de medicamentos, se dirige al químico farmacéutico y el químico farmacéutico es el que da la cara al médico. Les quiero contar una anécdota que, o sea, se pensará que esto es muy fácil o que simplemente llegamos aquí como si nada y no es así. El químico farmacéutico es el que da la cara al médico cuando hay que discutir dosis. No fue fácil porque no siempre fueron bien recibidos, o sea, no siempre fueron aceptados. Se ha venido evolucionando con el tiempo y ahora inclusive hasta somos amigos. Pues, o sea, nos agradecen esta intervención, pero no fue un camino fácil. A los químicos farmacéuticos les tocó muy duro y nos han abierto las puertas inclusive a nosotros los regentes de farmacia para que hagamos parte del grupo de atención clínica. Luego de todas estas intervenciones y ya evaluadas por cada quien según su pertinencia, hacemos un registro en un sistema de gestión de riesgos clínicos que es un archivo electrónico que tenemos en el hospital. Entonces, ¿qué contiene ese sistema de gestión de riesgos clínicos? Todas las intervenciones que encontramos que estaban mal van a dar quedan registradas ahí en ese archivo. ¿De dónde salió todo esto? Todo esto salió de un trabajo de investigación que realizamos regentes de farmacia y químicos farmacéuticos para poder dar pie a este trabajo. Tenía como objetivo
describir los errores de medicación asociados a la prescripción detectados por el regente de farmacia. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos una porción de datos entre el año 2021, todo el año 2021, hasta septiembre de 2022. ¿Qué hicimos con ellos? Los identificamos los errores de medicación que fueron registrados por el regente de farmacia. Los asociamos a los medicamentos mayormente involucrados. ¿Y qué hicimos con ellos? Los clasificamos y los categorizamos por tipo de error y medicamento involucrado. ¿Qué concluimos con esto? El regente de farmacia durante el año 2021 y 2022 hasta septiembre realizó 6.776 reportes de medicamentos. Solo el regente de farmacia registró 2.598. De esos 2.598, 2.335 fueron errores de prescripción médica. Los clasificamos, esos 2.236 los clasificamos así. 2.236 fueron NIARMIS, o sea que no llegaron al paciente. 98 incidentes sin daño. Y hubo un evento adverso relacionado con ampicilina sulbactam, al que el paciente era alérgico, obviamente le causó un shock anafiláctico, pero el paciente no tenía antecedentes alérgicos al momento de llegar el medicamento a su cuerpo. ¿Qué más encontramos en este estudio? Que el 31% de estos medicamentos fueron duplicidad terapéutica. Ese fue el mayor porcentaje que encontramos. ¿Entre quién? Entre tramadol y morfina. Que el 27% fueron menores dosis entre desmetomidina y dipirona. Que el 15% fueron menor dosis entre desmetomidina y ampicilina sulbactam. Y casi 15% fueron medicamentos al que el paciente fueron prescritos y el paciente era alérgico. De todos estos 2.335 errores que se encontraron asociados a la prescripción, el 19% eran medicamentos de alto riesgo. ¿Cómo así que de alto riesgo? Un ejemplo, encontramos en el cardio del paciente un rivaroxaban en conjunto con una enoxaparina. Y ya todos sabemos que eso en conjunto puede causar un sangrado al paciente y obviamente se puede convertir en un riesgo potencial mortal. ¿Qué concluimos de esta investigación? Que en el periodo descrito, el regente de farmacia detectó errores de medicación, siendo los más frecuentes la duplicidad terapéutica. La mayoría de estos errores de medicamentos detectados no llegaron al paciente y fueron detectados por el regente de farmacia. Esto demuestra la gran importancia de hacer una revisión de las órdenes antes de que lleguen al paciente. Esta es una parte, porque somos muchos, una parte de nuestro equipo de trabajo, a quienes les expreso mi admiración y respeto, porque llegar hasta aquí no fue nada fácil. Nosotros no llegamos solos, obviamente, nosotros llegamos con una formación, una capacitación, e inclusive hoy en día todavía la seguimos recibiendo, varias veces al mes, porque no es una ni dos, sino varias veces al mes recibimos capacitaciones y formaciones actualizándonos por los químicos farmacéuticos. Los químicos farmacéuticos fueron quienes nos incluyeron en el grupo de farmacia clínica. Ellos nos dieron toda la formación, nos llevaron de la mano, nos dieron todas las herramientas para que pudiéramos hacer este trabajo. ¿Qué herramientas? Tenemos archivos en Excel que nos ayudan a que esta revisión sea la correcta. ¿Cómo? O sea, mirando medicamentos en las dosis para adulto, para pediátrico, mirando las duplicidades, mirando los accesos vasculares. O sea, tenemos inclusive un sistema de información que nos da toda la información de los medicamentos que tenemos en el Vademecum en el hospital y nos da, no solamente para nosotros, está abierto para todo el hospital, para enfermeras, para médicos, para auxiliares de enfermería, para auxiliares de farmacia, para nosotros y los mismos químicos farmacéuticos. Ellos los están actualizando cada año y cada año nos están actualizando a nosotros también según la complejidad que se nos presenta cada día.
Quiero agradecer a mi equipo de trabajo, porque sin ellos no fuera posible que llegáramos aquí. Todos se preguntarán, o sea, es la primera vez que una regente de farmacia está aquí y vengo en representación de ellos y vengo en representación de ese equipo de trabajo que hay en el hospital, que no nos ven como, o sea, como que estamos quitándoles trabajo a los químicos farmacéuticos, porque no es así. Es más, les estamos quitando una presión más que ellos tenían porque tenían demasiado trabajo. Además, quiero invitarlos a ustedes en sus instituciones que creen otras estrategias, que sirvan para la seguridad del paciente, que aprovechen ese recurso humano de los regentes de farmacia, que son valiosos, y que, o sea, en nosotros se ha demostrado que podemos aprender muchísimo, que tenemos talento humano, que son gente que nos sentamos cada día en un computador y tenemos un reto, y es un reto muy grande, y es que al paciente le llegue su medicación sin daño y que tenga adentro de nuestras instituciones haya una seguridad, una confianza, por ese paciente que está allí, por su familia. Muchas gracias a todos.